En la monta de toros cada segundo puede convertirse en pesadilla. Hay caídas que parecen parte del juego y otras que hacen gritar al público, ¡Dios mío! Lo que vas a ver son los accidentes más brutales de la PBR, 20 momentos que dejaron cicatrices, huesos rotos y silencios escalofriantes en la arena. Número 20. João Ricardo Vieira. El brasileño. João Ricardo Vieira es uno de los nombres más constantes en la PBR, un jinete con múltiples finales mundiales en su historial. Pero su carrera también ha tenido instantes que lo dejaron marcado físicamente y que paralizaron a la multitud. En este accidente, Vieira salió montado con su estilo agresivo, el cuerpo perfectamente alineado, la mirada fija en el horizonte. Todo parecía bajo control hasta que, en el tercer segundo, el toro giró con una violencia inesperada, lanzándolo hacia adelante. João salió disparado como una bala y cayó sobre la clavícula. El golpe fue tan duro que quedó tendido, inmóvil por un instante que se hizo eterno. El toro aún lo buscaba y los bullfighters tuvieron que entrar con todo para distraerlo. El público guardó silencio absoluto hasta que João levantó la mano, adolorido pero consciente. Fue llevado al hospital, donde se confirmó que tenía fracturas y contusiones. Ese día la ovación no fue por los puntos. Fue por ver a un hombre levantarse de un castigo que pudo ser el final de su carrera. Número 19. Justin McBride. Justin McBride, doble campeón mundial, es sinónimo de gloria en el rodeo. Pero incluso él vivió su propio momento brutal que nadie olvida. En una monta que parecía de manual, McBride estaba en ritmo con el toro, anticipando cada movimiento. De pronto, el animal ejecutó un giro lateral tan violento que lo sacó disparado. Justin cayó mal, con el hombro golpeando la arena y el brazo quedó atrapado en la cuerda. Por unos segundos interminables, fue arrastrado por la bestia, su cuerpo rebotando contra el suelo sin control. Los bullfighters corrieron a soltarlo, pero cada sacudida arrancaba un gemido del público. Finalmente lograron liberarlo, pero McBride yacía en el suelo con el brazo colgando de manera antinatural. La dislocación era evidente. Aunque regresó después, ese accidente mostró que ni los más grandes están fuera de peligro, y que la arena puede humillar a cualquiera en un parpadeo. Número 18. Tate Pollmeyer. El joven estadounidense Tate Pollmeyer representaba frescura y ambición, pero un accidente espantoso lo colocó en esta lista. Desde que salió del cajón, el toro se mostró errático, lanzando giros impredecibles que hicieron tambalear a Pollmeyer desde el inicio. Apenas había pasado la mitad del tiempo reglamentario cuando el animal lo proyectó hacia adelante. La caída fue brutal. Tate impactó con la cabeza en el suelo, quedando aturdido de inmediato. El toro no se detuvo y lo empujó con el pecho, arrastrándolo varios metros. La imagen era estremecedora. Un joven arrastrado como muñeco mientras los bullfighters se jugaban la vida para liberarlo. El público enmudeció, temiendo lo peor. Finalmente, Tate fue sacado en camilla, consciente pero con lesiones en cuello y hombro. Aunque regresó meses después, esa escena quedó grabada como uno de los «Dios mío» más impactantes de su carrera. Número 17. Agnaldo Cardozo. El brasileño Agnaldo Cardozo siempre fue reconocido por su entrega, pero un toro lo mandó al hospital en uno de los episodios más violentos de la PBR. Desde la salida, el animal mostró una agresividad desmedida, saltos altos y giros cerrados. Agnaldo intentó resistir, pero en un giro de espaldas perdió la posición y fue lanzado de cabeza contra la arena. Lo que vino después heló la sangre. El toro regresó y lo embistió en el abdomen, levantándolo unos centímetros del suelo. La multitud gritó horrorizada. Los bullfighters intervinieron con rapidez, desviando al animal justo cuando parecía que lo volvería a golpear. Agnaldo quedó tendido, con el aire completamente fuera de sus pulmones. Fue retirado en camilla con múltiples fracturas costales y hematomas internos. Aún así, meses después volvió, demostrando que el espíritu de un jinete no se rompe tan fácilmente como los huesos. Número 16. Stetson Lawrence. El estadounidense Stetson Lawrence ha sido uno de los nombres más duros de la PBR.
Sin embargo, en esta ocasión el toro lo castigó de una manera salvaje. Apenas salió del cajón, el animal ejecutó una serie de giros violentos que lo lanzaron hacia atrás. Stetson cayó de espaldas y antes de poder reaccionar, el toro lo pisoteó con las patas traseras. El golpe cayó directo sobre su costado, dejándolo retorciéndose de dolor. Los bullfighters entraron como rayos, apartando al toro mientras la multitud observaba en shock. Lawrence fue sacado de la arena con gestos de dolor que no podía ocultar. Ese día quedó claro que incluso los más fuertes pueden caer, y que en este deporte no importa cuánto midas tu preparación, siempre hay un toro listo para recordarte que la bestia manda. Número 15. Stetson Lawrence. Pocos jinetes aparecen 2 veces en una lista de accidentes brutales, pero Stetson Lawrence lo hace por derecho propio. En otro encuentro, su valentía lo llevó a enfrentar un toro de fama letal. Durante la monta, parecía que tenía el control, pero en un instante el toro lanzó un giro inesperado. Stetson perdió la posición y cayó justo delante del animal. El toro, en lugar de alejarse, lo pisó en la espalda baja, doblándolo como un papel. La multitud estalló en un grito colectivo. Lawrence fue retirado de inmediato por los paramédicos, con fuertes dolores y lesiones que lo mantuvieron fuera de la competencia durante semanas. Su nombre quedó marcado no solo por su talento, sino también por haber sobrevivido a 2 de los castigos más feroces de la PBR. Número 14. Andrew Alvidrez. Mike's motive brought the... ¡Oh! Andrew Alvidrez, joven promesa estadounidense, protagonizó uno de los momentos más crueles de esta lista. Apenas la puerta se abrió, el toro ejecutó un brinco tan alto que lo sacó del equilibrio desde el primer segundo. Andrew aguantó lo que pudo, pero terminó saliendo disparado hacia adelante. La caída fue seca, de cabeza contra la arena. El casco absorbió parte del impacto, pero Andrew quedó desorientado, sin poder ponerse de pie. Lo peor vino después. El toro giró y lo golpeó en el hombro con la cabeza, haciéndolo rodar por el suelo. Los bullfighters corrieron para distraer al animal, mientras los médicos atendían al joven. El público contenía el aliento hasta que Andrew levantó la mano, confirmando que estaba consciente. Fue uno de esos casos que muestran cuán cerca está la tragedia en cada segundo de la monta. Número 13. Denner Barbosa. El brasileño Denner Barbosa, uno de los talentos más consistentes de la PBR, sufrió un accidente brutal que todavía se comenta. Durante una monta que parecía controlada, el toro lanzó un giro cerrado que lo catapultó hacia el suelo. Denner cayó sobre el brazo y el hombro se dislocó al instante. El grito de dolor fue tan fuerte que se escuchó incluso entre el ruido de la multitud. Incapaz de moverse, quedó tendido mientras el toro seguía girando en círculos. Los bullfighters intervinieron, sacándolo del alcance de las pezuñas. El público aplaudía de pie cuando lo llevaron fuera en camilla, consciente de que habían presenciado uno de los instantes más dolorosos de la temporada. Aunque Barbosa regresó tras su recuperación, esa lesión le recordó lo rápido que un toro puede convertir la arena en un campo de dolor. Número 12. Alexandro Cardozo. El venezolano. Alexandro Cardozo también vivió un momento de pesadilla que lo puso en la lista. Durante una competencia, el toro salió con un patrón extraño de movimientos y Alexandro intentó adaptarse, aguantando varios segundos. Pero en un salto, el animal lanzó un coletazo con tal violencia que lo expulsó directo hacia el suelo. El golpe fue devastador, cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra la arena. Por unos segundos quedó inconsciente. El público gritaba, algunos rezando en voz alta, mientras los médicos corrían. Finalmente, Alexandro abrió los ojos y levantó la mano, arrancando un aplauso ensordecedor. Fue llevado al hospital para descartar lesiones internas, pero aquel día quedó claro que, en la monta de toros, nadie está a salvo de un accidente que cambie todo en un instante. Número 11. Josh Tucker. 23 years old. Josh Tucker, un jinete respetado por su coraje, vivió uno de los instantes más tensos de la PBR. Apenas comenzó la monta, el toro mostró un patrón extraño, giros violentos combinados con saltos inesperados. Josh intentó mantener la compostura, pero en un movimiento seco salió volando de la montura. La caída fue desastrosa, de frente contra la arena, con el hombro recibiendo todo el peso. Para empeorar las cosas, el toro lo pisó en la espalda al pasar. El público soltó un grito de horror. Los bullfighters se lanzaron al rescate, logrando apartar al animal.
Tucker, con evidente dolor, intentó ponerse de pie, pero tuvo que ser ayudado. Fue retirado entre aplausos, mientras los médicos confirmaban fracturas y lesiones musculares. Ese día quedó en la memoria como otro de esos instantes en que la palabra brutal se queda corta. Desde Juan Ricardo Vieira hasta Josh Tucker, los 10 primeros casos de esta lista nos recuerdan lo extremo que puede ser el rodeo. Campeones, promesas y veteranos, ninguno se libra del momento en que la bestia decide que el control no está en tus manos. Número 10. Keith Rockemore. El jinete estadounidense Keith Rockemore fue protagonista de un accidente que todavía estremece a los fanáticos. Durante la monta, parecía tener el control en los primeros segundos, ajustando bien el cuerpo y el brazo libre. Sin embargo, un giro explosivo del toro lo lanzó directo contra la barrera metálica. El golpe fue tan brutal que su casco rebotó contra la estructura, arrancando un grito de horror de la multitud. El impacto lo dejó aturdido, y antes de que pudiera levantarse, el toro volvió y lo pisoteó en el costado. Los bullfighters intervinieron de inmediato, distrayendo a la bestia mientras los paramédicos entraban a revisar a Rockemore. Fue retirado en camilla con visibles signos de dolor. Este episodio mostró que en la monta de toros incluso la valla que separa al público puede convertirse en parte del castigo. Número 9. Gage Gay. El joven Gage Gay era una de las grandes promesas del rodeo cuando vivió su peor pesadilla. El toro salió con un movimiento impredecible, lanzándolo hacia adelante en apenas 2 segundos. Gay cayó justo delante del animal, y lo que siguió fue una secuencia de terror. El toro lo empujó con la cabeza y lo arrastró varios metros, haciéndolo rodar como un muñeco. El público gritaba sin parar, y los bullfighters se lanzaron a protegerlo, uno de ellos recibiendo un golpe en el proceso. Cuando finalmente lograron liberar a Gage, yacía en el suelo, con la respiración entrecortada y gestos de dolor en todo el cuerpo. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde confirmaron múltiples fracturas y contusiones. Aunque regresó meses después, este momento dejó claro que el ascenso de un joven talento puede frenarse en seco con un solo error. Número 8. Pistol Robinson. Pistol Robinson ya había demostrado ser un competidor valiente, pero su accidente lo convirtió en parte de las imágenes más duras del rodeo. Apenas comenzó la monta, el toro mostró una fuerza descomunal. Robinson resistió los primeros giros, pero en un salto hacia adelante perdió la posición y salió disparado de la montura. Cayó de espaldas y en ese instante el toro lo embistió con el pecho, empujándolo contra la arena con un estruendo que heló la sangre del público. Robinson quedó inmóvil durante varios segundos y la tensión era insoportable. Cuando finalmente movió un brazo, la multitud estalló en aplausos de alivio. Los médicos confirmaron que había sufrido una conmoción cerebral y contusiones internas. Fue uno de esos momentos que recordaron a todos que en el rodeo no hay accidentes pequeños. Cada caída puede ser devastadora. Número 7. Billy Robinson. El veterano Billy Robinson también sufrió un accidente que lo colocó en esta lista. Durante una competencia, el toro lo lanzó violentamente al suelo tras apenas unos segundos de monta. Billy intentó levantarse, pero el animal lo embistió con los cuernos y lo arrastró varios metros, haciéndolo rodar por la arena. El público gritaba horrorizado, mientras los bullfighters intentaban atraer al toro hacia el otro extremo de la arena. Finalmente, Billy logró ponerse de pie con ayuda, pero el daño estaba hecho. Varias costillas rotas y fuertes hematomas. La ovación que recibió al salir fue una mezcla de respeto y alivio, ya que todos sabían que había sobrevivido a un accidente que pudo ser fatal. Número 6. Guilherme Marchi. El brasileño Guilherme Marchi, campeón mundial y leyenda de la PBR, vivió uno de los momentos más aterradores de su carrera. Durante una monta parecía en perfecto control, siguiendo el ritmo del toro con maestría. Pero en un giro inesperado, el animal lo lanzó por los aires. Marchi cayó de cabeza contra la arena, y el impacto fue tan fuerte que quedó inmóvil por varios segundos. Los paramédicos corrieron a su lado mientras el público observaba en silencio absoluto. Aunque logró recuperarse, el accidente dejó claro que incluso un campeón con décadas de experiencia puede estar a un segundo de una lesión irreversible. Ese día, la figura de Marchi creció aún más, no por su éxito, sino por demostrar la fortaleza necesaria para volver después de un golpe tan devastador. Número 5. Cody Till. El estadounidense Cody Till fue otro de los protagonistas de un accidente brutal. El toro que le tocó tenía fama de impredecible, y desde el primer salto lo puso en aprietos.
Cody resistió con valentía, pero en un movimiento lateral salió despedido de la montura. La caída fue violenta, y antes de que pudiera levantarse, el toro lo pisó con toda su fuerza en la espalda. El público gritó al unísono, mientras Till permanecía en el suelo, retorciéndose de dolor. Los bullfighters intervinieron para apartar al animal, y los médicos lo inmovilizaron de inmediato. Más tarde se confirmó que había sufrido fracturas en la espalda. Aunque regresó a la competencia tras una larga rehabilitación, ese accidente sigue siendo recordado como uno de los más brutales de su carrera. Número 4. Marco Eguchi. El brasileño Marco Eguchi es un jinete técnico y talentoso, pero ni su experiencia lo libró de un accidente espantoso. En esta ocasión, el toro salió con un movimiento descomunal que lo descolocó de inmediato. Eguchi perdió la vertical y salió volando hacia adelante. El impacto contra la arena fue seco, y el toro lo embistió de inmediato con el pecho, levantándolo del suelo. El público gritaba horrorizado, mientras Eguchi yacía inmóvil por varios segundos. Los médicos corrieron a asistirlo, y aunque logró ponerse de pie con ayuda, las lesiones fueron serias, contusiones en la cabeza y el torso, además de una conmoción cerebral. Este accidente quedó grabado como uno de los más impactantes de su trayectoria, recordando que en la arena no hay margen de error. Número 3. Brendan Clark. El australiano. Brendan Clark también sufrió un accidente que estremeció al mundo del rodeo. Durante una monta resistió los primeros giros del toro con determinación, pero un salto violento lo catapultó hacia adelante. Clark cayó de cabeza contra el suelo y el impacto lo dejó inconsciente al instante. La multitud contuvo la respiración mientras los bullfighters se apresuraban a protegerlo del toro. Los médicos entraron y confirmaron que estaba inconsciente, lo que aumentó aún más la tensión. Fue trasladado de inmediato al hospital, donde más tarde se confirmó que había sufrido una conmoción cerebral severa. Aunque volvió a competir, aquel accidente lo marcó para siempre y se convirtió en una advertencia sobre lo peligroso que puede ser este deporte. Número 2. Casey Hays. El jinete estadounidense Casey Hays vivió un accidente que lo dejó al borde de una tragedia. Durante la monta, parecía tener todo bajo control, hasta que el toro lanzó un giro inesperado. Hays perdió el equilibrio y salió volando, cayendo de espaldas contra la arena. Lo que vino después fue espantoso. El toro lo pisoteó en el pecho, provocando una lesión grave en las costillas y los pulmones. El público gritaba mientras los bullfighters intentaban apartar al animal. Casey fue sacado en camilla, con un gesto de dolor indescriptible en el rostro. Pasó semanas en recuperación antes de volver a competir, y aquel accidente quedó en la memoria de los fanáticos como una de las caídas más brutales de la PBR. Número 1. Frank Newsom. El legendario bullfighter Frank Newsom no era jinete, pero arriesgó su vida tantas veces para proteger a los demás que terminó siendo protagonista de su propio accidente brutal. Durante una competencia, un toro derribó a un jinete y Newsom corrió para interponerse. El animal lo embistió con toda su fuerza, lanzándolo varios metros por el aire. El público enmudeció, viendo cómo el cuerpo del valiente protector se estrellaba contra la arena. A pesar de las lesiones, Newsom intentó ponerse de pie, demostrando la misma valentía que siempre mostró en su carrera. Su accidente no solo lo puso en esta lista, sino que lo convirtió en leyenda, recordando a todos que los bullfighters también pagan un precio altísimo por estar en la arena. 20 nombres, 20 accidentes que definieron lo brutal que puede ser la monta de toros. Desde João Ricardo Vieira hasta Frank Newsom, cada uno de estos casos mostró la fragilidad del cuerpo humano frente a la furia de una bestia de casi 1 tonelada. Hubo fracturas, conmociones, arrastres y golpes que pudieron terminar carreras o incluso vidas. Lo que une a todos estos momentos no es solo la violencia, sino la valentía de los protagonistas. Jinetes que regresaron a competir después de lesiones graves y bullfighters que arriesgaron todo para salvar a otros. La PBR está llena de gloria, pero también de escenas que hacen gritar ¡Dios mío! Y estos 20 accidentes quedarán para siempre como prueba de que la línea entre la vida y la tragedia en la arena es tan delgada como un segundo de mal movimiento.